Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos en esta hora, acompáñenos en este tiempo, un tiempo para reflexionar con respecto a la palabra del Señor, un tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo nos orienta, cómo nos dirige, cómo nos encamina para poder enfrentar las fuerzas espirituales de maldad que se levantan contra la iglesia. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos en el templo JV hoy compartiendo el programa A los pies del Maestro Live, un programa de enseñanza doctrinal, un programa bíblico que compartimos junto a ustedes para conocer un poco más lo que la palabra del Señor nos enseña, y estamos agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Él siempre trae para su iglesia. Y hoy queremos compartir un tema de singular importancia, Benito, porque en los programas anteriores habíamos hablado de la guerra espiritual de alto nivel, y algunas personas, algunos hermanos, algunos amigos quisieron que nosotros ampliásemos un poco más de este asunto de lo que es la demonología o lo que son los géneros de espíritu. Y es importante comprender que la palabra del Señor no oculta el mundo espiritual, no oculta lo que se mueve en nuestro entorno y cómo se mueve. Y también nos ilustra cómo el pueblo de Dios, cómo el pueblo de Israel, cómo hombres y mujeres de Dios tuvieron que enfrentar este tipo de espíritu, este tipo de situaciones espirituales, y Dios les da la victoria en todo momento. Y vamos nosotros a ver cómo estos géneros de espíritu son reales. Recuerden, amados, que la palabra del Señor nos enseña que Jesús le dijo al padre del hijo lunático que estaba endemoniado, le dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. El mismo Jesús nos está hablando de la diversidad o de los diferentes espíritus, ¿verdad?, que se pueden estar moviendo a nuestro alrededor. Si bien tocamos algunos, hoy vamos a profundizar qué dice la palabra del Señor o cómo nos los ilustra, porque estos géneros de espíritu son reales y han causado en muchas familias, en muchas congregaciones hoy día muchos problemas. Y algunas veces, amados hermanos, nos preguntamos: ¿por qué sucedió esto en nuestra familia? ¿O por qué sucede esto en nuestra iglesia? Y nosotros debemos comprender y saber que vivimos en guerra espiritual y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra los enemigos de Dios y los enemigos del hombre, que es Satanás y la serpiente antigua. Este tema de géneros de espíritu va a ser bastante amplio. Hoy trataremos de tocar por lo menos dos. Así es. Vamos a estar hablando hoy del espíritu de Amalek, y vamos a estar hablando hoy, si Dios nos permite y nos da tiempo, del espíritu de estupor. Y en los próximos programas vamos a estar tocando el espíritu de Leviatán, el espíritu de Persia, de Grecia. Vamos a tocar una cantidad de géneros de espíritu para que usted vaya comprendiendo un poco a la luz de la palabra cómo operan estos espíritus. Sí, cómo operan estos espíritus y de qué manera podemos hacerle frente por el poder de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante que lo tomemos. Cuando nosotros vamos a referirnos a estos géneros de espíritu basados en la palabra, nos vamos a basar en la palabra, en los ejemplos reales del acontecer de la palabra conforme lo contiene ella misma. Y vamos a darnos cuenta que estos mismos comportamientos que tuvieron un momento en la historia real, también tuvieron un momento y que se siguen manifestando a través de fuerzas espirituales aún en nuestro tiempo, en los distintos ambientes, ya sea en el ministerio, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, ya sea de manera individual. Se siguen expresando por los mismos rasgos y por las mismas características. Y es eso lo que procuramos hacer a los pies del Maestro.
mostrar los rasgos y las características para que nosotros podamos identificar cuáles son esas fuerzas que nos están haciendo frente, que se han levantado contra nosotros y que no las pasemos por alto y que tampoco pensemos que son situaciones normales o que son situaciones sobre las cuales no circunstanciales o situaciones en donde no existe ninguna premeditación o ningún cálculo de ninguna fuerza de las tinieblas. Y esto es muy serio en lo que nosotros vamos a tratar durante este tiempo, porque no es que vamos a ver demonios detrás de los arbustos o espíritus detrás de los arbustos, no se trata de ello. Se trata de estar apercibidos y preparados para saber que hay comportamientos que no son normales, comportamientos que tienen una génesis espiritual y que nosotros tenemos que atacarlos y enfrentarlos de manera espiritual con las armas espirituales que la propia palabra del Señor nos da, y tomando las medidas y las decisiones y las acciones pertinentes para evitar que las características de estas fuerzas se expresen de una manera negativa que puedan dañarnos ministerialmente, en la iglesia, en la familia, o que nos puedan dañar de manera individual. Bien, vamos a irnos directamente al espíritu de Amalek. Y cuando nosotros hablamos del espíritu de Amalek, nosotros lo podemos ver citado en esa manifestación de confrontación con el pueblo de Israel en el capítulo 17 del libro de Éxodo. El capítulo 17 del libro de Éxodo, del versículo 8 en adelante, nos describe lo siguiente, por ejemplo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y esto es lo interesante, lo que establece la palabra del Señor por el propio mandato de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, esto es lo que nos narra la historia. Y inmediatamente uno se preguntará: bueno, estamos hablando de un pueblo real, un pueblo que había plantado guerra contra Israel, un pueblo que sería el primer pueblo de la tierra de Canaán que se levantaría contra Israel después de la salida de Egipto, para que nosotros veamos esa condición. Se levantaría contra un Israel que estaba agotado en el camino y lo ataca por la retaguardia. Y al atacarlo por la retaguardia, uno puede decir, lo ataca cobardemente por la retaguardia, ataca a los débiles. Los débiles son los que se van quedando rezagados en la marcha y en el avance de la iglesia, en el avance del ministerio, en el desarrollo de la familia. Esos son los débiles, se van quedando atrás. Bueno, a esos atacó directamente Amalek y atacó a Israel en la retaguardia cuando Israel estaba descansando. Y si estaba descansando era porque Israel estaba agotada. Eso ya inmediatamente nos ilustra una serie de rasgos y características del proceder de Amalek. Pero ¿de dónde viene Amalek? Amalek viene, y nos lo dice la palabra del Señor desde el capítulo 36 del libro de Génesis, cuando nos dice en el versículo 12 que Itina fue concubina de Elifaz, y Elifaz era hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Entonces nos damos cuenta que Amalek es producto de una relación ilícita entre Elifaz, que era hijo de Esaú, con Tina, que era su concubina, no era su esposa, simplemente era su concubina, es decir, su amante. Entonces nos damos cuenta que Amalek es producto de una relación ilícita, y eso ya nos va configurando un poco lo que es el perfil de Amalek, el que nosotros tenemos que enfrentar durante este tiempo, y nos va describiendo sus rasgos características. Ya sabemos que es alguien que se mueve en la ilegalidad, nada lo hace y que se mueve en la ilegalidad y que se mueve en la oscuridad. No es alguien que se mueva en la transparencia y en la claridad y en las cosas legales, es decir, que las cosas del orden,
la ley de la palabra, etcétera, etcétera, no son de su agrado, entonces prefiere todo hacerlo en oculto. Y en el oculto es donde sale la murmuración, donde sale la calumnia, donde salen tantas cosas. Así que esos son en parte los primeros rasgos y las características de Amalek y cómo se comportó con Israel, ¿cierto? Tú leíste el capítulo 17 del libro de Éxodo, donde decía que Amalek, que el pueblo de Israel había salido de Egipto y se había encontrado con Amalek para pelear en el desierto, en el lugar de Refidim. Refidim es un lugar de descanso porque efectivamente ellos estaban cansados. Pero muchos se preguntarán, ¿de dónde dice el pastor que el pueblo estaba cansado? En Deuteronomio capítulo 25, verso 17 en adelante dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides, dice el Señor. Entonces nos damos cuenta que Amalek ataca a Israel y le desbarata la retaguardia, porque en la retaguardia estaban las personas que estaban débiles y cansadas, que se habían quedado atrás. Por eso es que muchas veces nosotros, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 15, por allá, que el fuerte ayude al débil. ¿Por qué? Porque es importante comprender que cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando estamos en un momento de debilidad o en un momento de vulnerabilidad, el enemigo no va a tener piedad de nosotros. El enemigo va a atacar cuando tu matrimonio esté en un momento difícil, cuando tus hijos estén en un momento difícil. Él no va a darte respiro para que tú pienses y veas y tomes fuerza. Es en ese momento, por eso que la palabra nos dice que venga Jesús hablando: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Pero la palabra dice que Él da fuerza al que está cansado. Porque el Señor comprende que ese es un momento de vulnerabilidad en nuestra vida. Lo que tenemos que comprender, quién está atacando en ese momento, somos nosotros. Comprender que si al pueblo de Israel le pasó, salió de Egipto y supuestamente, por decirlo así, automáticamente el enemigo no le da respiro. Ellos están en un momento de vulnerabilidad y automáticamente aparece Amalek desbaratando la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de Israel, cuando estaban como cansados, cuando estaban como trabajados, y dice que no tuvo ningún temor de Dios. Es que el diablo cuando va a atacar, los demonios cuando van a atacar, lo van a hacer sin misericordia, Benito. Y nosotros tenemos que comprender que no podemos bajar la guardia. Por eso el Señor dice: velar sin cesar, orar sin desmayar, ayudados los unos a otros. El Señor siempre nos exhorta sabiamente para que en todo momento no bajemos la guardia. Porque Amalek es un demonio o es un espíritu que nosotros tenemos que comprender que Amalek significa en hebreo belicoso. Belicoso es peleón. Sí, peleón, podríamos decirle. Es un demonio que se levanta de improviso. Él no te va a avisar: aquí yo llegué. No, él se va a camuflajear en tu momento, y lo que tú ves como cansancio, lo que tú ves como debilidad, lo que tú ves como una carga, tú
tienes que ver quién está operando en ese momento. Amén. Porque es allí donde viene muchas veces que nos airamos, que viene la contienda, que vienen los problemas, que vienen las peleas, que me agarro con mi marido, que me agarro con los hijos, o que pasan muchas cosas. Y es allí donde nosotros tenemos que identificar y discernir qué es lo que está. ¿Por qué? Porque Él sorprende cuando llega. Él no le avisó a Israel que iba a llegar, y llegó ¿para qué? Para obstaculizar el avance del pueblo de Dios. Y muchas veces pasa así en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro entorno, Benito. Amalek se mete para obstaculizar y nosotros decimos, pero es que yo quiero avanzar y no puedo. Y no me doy cuenta que simplemente es Amalek que nos quiere frenar, que quiere destruir y muchas veces matar el avance de la familia, el avance de los matrimonios, el avance de la iglesia, el avance de los negocios, los trabajos, el avance del ministerio. Nosotros no podemos ignorar que va a atacar no solamente a una persona, va a atacar todo nuestro entorno para tratar de obstaculizar y de frenar lo que estamos haciendo. Y nosotros tenemos que comprender que no verlo de una manera tan simple, porque Amalek simboliza o significa o figura el mundo, la carne, el diablo, esa vieja criatura que había en nosotros. Puede Amalek tomarla para tratar porque a veces nosotros decimos, ya eso quedó atrás. Sí, quedó atrás, pero no podemos ignorar que si nos descuidamos, nuestra vida espiritual se puede levantar. Y esta es la naturaleza, la propia palabra del Señor, cuando lo acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 25, y lo que veíamos anteriormente en Éxodo, nos muestra que Dios mismo le dice a Israel que va a tener guerra permanente con Amalek. En otras palabras, le está advirtiendo que a pesar de que Josué vence a Amalek en ese momento, Amalek no es exterminado en ese momento. Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en consideración. ¿Por qué razón, hermano? Primero, para cuidarnos y protegernos de los flancos que están débiles. Cuidarnos y protegernos del agotamiento y del cansancio. Porque muchas veces uno piensa que cuando uno está agotado y uno está cansado, bueno, todo se va a detener para que tú puedas recuperar tu fuerza. Amalek nos enseña que no es así. Él precisamente espera el momento de mayor debilidad, como nos lo ha explicado Carmen, el momento de mayor vulnerabilidad, de mayor fatiga, de mayor agotamiento, para entonces atacar. Y uno dirá, y muchas veces lo hemos expresado, lo hemos vivido y lo hemos experimentado en nuestras vidas o en nuestros ambientes laborales, o en nuestros negocios, o en nuestra iglesia. Cuando más agotados estamos, inmediatamente surge un problema nuevo. Y uno dice, pero si ya no tengo ni fuerza para enfrentar esto, ¿cómo me va a surgir este problema en este momento? Bueno, ahí estamos hablando directamente de Amalek. Ahí es donde Amalek se manifiesta. Ahí es donde Amalek se expresa. Y uno dirá, bueno, pero es que ataca a los débiles. Aquí es donde viene la sutileza de la identificación de cuándo se mueve el espíritu. Sí, ataca a los débiles, pero no ataca a los débiles para destruir a los débiles. Ataca a los débiles para utilizar a los débiles para destruir y detener el avance de la organización. Y si nosotros lo vemos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que Saúl fue engañado o fue atacado y cayó por causa de Amalek. Amén. Cuando nosotros vemos allá por primera de Samuel, nos damos cuenta que Samuel le dice capítulo 15, Samuel le dice a Saúl que exterminara por razón de Deuteronomio y de Éxodo, por razón de mandato de Dios. Dios le dice que extermine, y le dice en Deuteronomio, y no lo olvides que tienes que raerlo, borrarlo y exterminarlo. ¿Y qué pasa? Samuel comprendía lo que Dios había dicho y manda a Saúl a matar al rey de Israel y a todos los amalecitas. Cuando Saúl llega ya a matar al rey de Amalek y a todos los amalecitas, escucha un bramido de vacas, escucha el ganado y dice, wow, yo le puedo sacrificar esto a Jehová. Y extermina extermina los amalecitas, pero deja el ganado y deja al rey de Amalek. Exacto.
¿verdad? Entonces nos damos cuenta que cuando Samuel llega y escucha el bramido del ganado y ve que el rey de Amalek se está, le demanda a Saúl que le había dicho que lo exterminara. Amén. Y por esa razón, para no alargar la historia, y usted la lea mejor en el capítulo 15 de Primera de Samuel, nos damos cuenta que Samuel mata al rey, al amalecita, acaba con todo, pero le da una sentencia, un juicio a Saúl, que por causa de su desobediencia, entonces Saúl sería desechado como rey de Israel. Y ahí nos damos cuenta cuándo, en qué momento y qué fue lo que causó que Saúl fuese desechado como rey y toda su descendencia también del linaje real, y se levantaría entonces un rey conforme al corazón de Dios, que sería el rey David. Y es interesante, Benito, porque hay un dicho que si tú no matas a Amalek te mata a ti. Aleluya. Y es allí donde tenemos que tener cuidado, porque si tú no exterminas a Amalek te termina a ti. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl no exterminó a los amalecitas y quedó muriendo por manos de un amalecita. Y es interesante porque el caso de Saúl en confrontación con los amalecitas revela que Amalek se aprovecha de las debilidades. En este sentido se aprovechó de la debilidad de Saúl como rey. ¿Cuál era la debilidad de Saúl como rey? La debilidad de Saúl como rey estaba precisamente en su propio criterio, en el criterio de Saúl y en agradar al pueblo. Entonces, esas eran las debilidades de Saúl. Saúl había recibido una orden de parte de Jehová, que era una orden conforme a lo que la palabra ya establece respecto a los amalecitas. Y a pesar de recibir esa orden, él decide, según su criterio, qué es lo mejor. Es decir, él decide no obedecer completamente la orden de Dios, sino hacer lo que a él le parece más agradable. Y eso que uno dice, más me parece, es debilidad en el reino de los cielos, porque nosotros no estamos aquí para hacer lo que a nosotros nos parece, estamos aquí para hacer lo que Dios ha establecido en su palabra. Y cuando nosotros empezamos a pensar que vamos a hacer lo que a nosotros nos parece y vamos a hacer lo que sea más conveniente para la mayoría, lo que opine la mayoría, entonces nosotros nos damos cuenta que eso ante los ojos de Dios es debilidad, y ante los ojos de un género de espíritu como él, como Amalek, también es un signo de debilidad del cual se aprovecha. Saúl cayó en su debilidad, y al final, como consecuencia de caer en su debilidad, él pensaba que había hecho lo grande, había hecho la mejor decisión, que Dios se lo iba a agradecer toda la vida, y lo iba a aplaudir. Y es Samuel el que le tiene que decir, como buen profeta, ven acá, con Dios no hay discusión. Se hace lo que Dios determina o se hace lo que Dios determina. Y por causa de eso le comunica directamente a Saúl, que ha sido desechado. Y ahí es donde se da una de las expresiones tal vez más duras. ¿A qué iguala Dios la desobediencia? La iguala directamente a la idolatría, la iguala directamente a todo eso. Dios califica la desobediencia a Él como un acto totalmente en contra de su voluntad, un acto que se levanta contra Él. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de Amalek. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades. Aún nuestras debilidades espirituales, nuestras debilidades ministeriales, nuestras debilidades como padre, las debilidades como marido, como mujer, como hijo, las debilidades familiares, tengo que conocerlas. ¿Por qué? Porque Amalek va a llegar a aprovecharse de esa debilidad, y nosotros, si no estamos fortalecidos con las armas espirituales que Dios nos ha entregado, entonces no vamos a poder hacerle frente a la adversidad y al ataque de Amalek. Y es importante porque Amalek no termina con Saúl. Así es. Y uno dirá, bueno, es que yo pensé que ya Samuel había acabado con el rey de Amalek y todo lo demás. Vemos por allá en Segunda de Samuel, si no me equivoco, en donde David tiene que enfrentar a Amalek también. David estaba peleando en Ziklag, estaba teniendo una guerra con sus valientes y dejó el campamento, ¿verdad?, para ir a pelear. Cuando regresa Amalek se había llevado a todas mujeres, hijos, a todas las pertenencias, y él dice que los valientes querían matar a David, pero David se fortaleció en Dios y consultó a Jehová qué iba a hacer. Al final, pues, obviamente, David va
y los despoja de todas las pertenencias y de toda la familia, y Dios le da la victoria. Amén. Pero al final usted preguntará, bueno, ¿qué representa Amalek en este tiempo? ¿Cómo yo puedo ver a Amalek actuar en este tiempo? Hermanos, es importante comprender que Dios siempre nos enseña que los demonios siempre van a atacar el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en todo nuestro entorno. Amén. Nosotros no podemos descuidarnos, porque si hombres como Samuel, hombres como Moisés, empecemos por ahí, hombres como Moisés, como Josué, como Aarón, porque todos ellos estaban en esa guerra contra Amalek, hombres como Saúl, Samuel, amén, hombres como David, tuvieron que enfrentar esta situación, este espíritu. Créanme que nosotros vamos a tener que enfrentar este género de espíritu que ataca a las familias, ataca a los matrimonios, amén, para tratar de dañar el plan de Dios, para hacer que muchos de nosotros pues no podamos avanzar en el propósito de Dios, en la economía, en la familia, en el ministerio. Es un demonio, hermanos, que es un espíritu bien imponente y difícil de destruir. Así es. No hay nada imposible para el Señor, pero este demonio es muy descarado, porque se presenta de una manera muy sutil, de una manera muy inofensiva, y nosotros dejamos entrar. No ignoremos que Saúl no era cualquier persona, aunque había sido elegido por el pueblo. Amén. Dios vio características en Saúl buenas, incluso Saúl llegó a profetizar en un momento dado. Entonces, si él logró hacer eso, si se metió contra David, puede estar tratando de entrar en nuestras casas, puede estar tratando de entrar en nuestras iglesias. Dice la palabra y nos cuenta la palabra que al final Amalek fue vencido por la tribu de Judá y la tribu de Simeón, si no me equivoco. Y nos damos cuenta que es importante esta enseñanza, porque nosotros no podemos destruir Simeón, de Judá y Simeón. Nosotros no podemos destruir a Amalek en nuestra fuerza y bajo nuestras habilidades, porque los únicos que detienen a Amalek son aquellas hombres y mujeres con un corazón hacia Dios. Amén. Porque Judá significa alabanza. Amén. Y Simeón significa intercesión. Aleluya. Solo la intercesión, solo la alabanza pueden destruir a Amalek. Créame que no hay. Y es así, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, cuando Josué tiene que enfrentar a Amalek y Moisés tiene que estar en la cumbre de la montaña con Ur, que le levantan los brazos. Exacto, tienen que sostener los brazos arriba y en señal de intercesión, porque Moisés necesitaba interceder a Dios para que Dios le diese la victoria a Josué sobre Amalek. La prueba está que la palabra nos narra que cuando los brazos de Moisés caían, Amalek prevalecía, pero cuando los brazos de Moisés estaban arriba, entonces Israel prevalecía. Entonces esa fue la razón por la cual Ur y deciden sentar a Moisés directamente en una piedra, y Aarón y Ur le sostienen las manos, los brazos a Moisés para poder obtener la victoria precisamente sobre Amalek. Y es interesante porque a veces, cielo, se saca fuera de contexto la escena de Ur y la escena de Aarón con Moisés sobre la roca y los brazos sostenidos, y se hace referencia de que es sostenerle los brazos a un líder para que el pueblo pueda seguir adelante. Sí, pero el contexto es que estaban en guerra contra un espíritu, estaban en guerra contra un pueblo que no respetaba a Dios, un pueblo que no temía a Dios, un pueblo que se movía en la oscuridad y en la tiniebla, en la ilegalidad, un pueblo aprovechado, un pueblo que veía la vulnerabilidad y la veía como una oportunidad para sacar victoria, y un pueblo que odiaba a Israel.
Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que el contexto es muy particular, es una lucha y una guerra espiritual bajo ese contexto y se refiere a la importancia de la oración y de la intercesión a Dios para poder vencer a Amalek. Donde bajemos los brazos, Amalek va a prevalecer sobre nuestras vidas. Por eso no podemos dejar de orar y no podemos dejar de velar y no podemos dejar de adorar y alabar a nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Es interesante porque usted dirá cómo un David no pudo derrotar a Amalek. Amén. ¿Verdad? Pero la Biblia tiene su propia enseñanza para nosotros comprender que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén, gloria a Dios. Y eso nos permite a nosotros darnos cuenta que hay personas que les gusta llegar a la iglesia después que se canta la alabanza. Hay gente que le gusta llegar a la iglesia al final casi del culto, o hay gente que no le gusta escuchar alabanza en su casa o en el carro. Y no solamente tiene que ver con un tipo de música, o tiene que es que mi vida sea una vida de alabanza al Señor. Es que yo viva intercediendo, porque no es que yo le pida a un grupo de intercesión que ore por mí para que el espíritu de Amalek salga de mi casa. Hermano, nosotros tenemos que comprender que todo lo que tiene que ver con Amalek va contra la autoridad. Amén. Contra la autoridad de la casa, contra la autoridad en el matrimonio, contra la autoridad en el ministerio, porque ataca a la autoridad legal. Sí, va contra la autoridad. Ese demonio no busca, como decía el pastor Benito, no busca a los débiles por ser débiles, busca a los débiles para dañar y destruir la cabeza. Cielo, tú señalaste algo muy importante, y es una frase que envuelve toda esta relación de este género de espíritus de Amalek. Y te referías a que si tú no matas a Amalek, Amalek te mata a ti. Y ciertamente nosotros lo vemos en la historia de Saúl. Y en la historia de Saúl, al final de su muerte, nosotros vemos a un Amalek en toda su expresión. Se aprovecha de una condición de debilidad para tomar ventaja. Y después va donde David y le dice, yo lo maté porque estaba enredado y él me dijo que lo matara. Miren lo que dice la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 1. Y dice, versículo 7. Y miraron él hacia atrás y me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita, hablando Saúl. Y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Eso es lo que dice la Amalecita. Se puso sobre Saúl y mató a Saúl, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor, a David. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a fila de pedados. Y David dijo a aquel joven que le había traído la nueva, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David, como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, entonces llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Porque David era entendido y sabía perfectamente que Dios había establecido guerra perpetua, permanente contra Amalek, entre Israel y Amalek. Entonces, al saber que era una Amalecita, él tenía que acabar con el Amalecita, porque esa es la actitud frente a un Amalecita. Hay que destruirlo. Porque si no, nos va a destruir. Porque si no, el Amalecita te va a destruir. Ahí no existe, perdón. No hay tregua. No hay tregua. Con estas fuerzas espirituales no puede haber tregua. No puede haber. Y tiende a seducir el poder. Se levanta contra la autoridad y ataca a la autoridad, y después se arrastra para seducir a la autoridad. Porque eso fue lo que hizo esta Amalecita. Al llevarle la corona de Saúl y al llevarle la argolla y todo lo demás a David, era porque él quería ganar favor dentro de David, para crecer dentro de la estructura de David, y luego, cuando hubiese tenido poder, también matar a David. No, y es importante comprender que se te puede meter una Amalecita en tu matrimonio. Así es. Se te puede meter una Amalecita en tu familia, se te puede meter una Amalecita en tu trabajo, en tu negocio. Así es. Este espíritu, este género de espíritu
es belicoso, o sea, es guabinoso, como decimos en el buen panameño, es muy resbaladizo, es muy metido, se arrastra, como tú lo acabas de decir, y muy sutilmente se mete y tú piensas que no está pasando nada y resulta ser que te está formando un trepa que sube dentro de tu casa, dentro de tu familia, y no lo estamos atacando porque lo estamos viendo de una manera natural, lo estamos viendo, no estamos discerniendo espiritualmente lo que está ocurriendo. Ajá, lo que está ocurriendo realmente. Así es. Y es este espíritu, a veces por eso que hay personas que dicen, pero yo acabo de aceptar a Cristo y mira lo que me está pasando, en vez de irme mejor me va peor, o no puedo avanzar ahora que estoy en los caminos del Señor. Pero es que se metió Amalek, estamos viviendo con Amalek adentro, estamos compartiendo y comiendo del mismo plato tal vez de Amalek y no nos damos cuenta, lo estamos viendo como algo normal, pero es ese demonio o ese espíritu que obstaculiza, Amén, trata de frenar y nosotros no nos estamos percatando del error de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso Dios le dice a Israel, no lo olvides, porque nosotros somos muy dados a olvidar o a dejar pasar o a ver las cosas como algo normal, y eso no puede ser así. Por eso que en la Biblia nos enseña que la tribu de Simeón y la tribu de Judá fueron las que vencieron a Amalek. La alabanza y la intercesión, trabajando juntas, logran sacar a Amalek de mi vida y de mi casa. Logran sacar a Amalek de todo mi entorno para que yo pueda avanzar. Comprendiendo esto, Benito, queremos tocar un poquito de lo que es el espíritu de estupor. ¿Por qué queremos tocar el espíritu de estupor? Porque ataca juntamente con Amalek. Así es. ¿Verdad? Y lo vemos pero tan normal. Y usted dirá, ¿pero cuál es el espíritu de estupor? Estupor es la disminución de las funciones intelectuales, acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia, insensibilidad, torpeza, desánimo, pasmo, pasividad, enfriamiento, apatía en algún grado. Aleluya. Y cuando nosotros vemos el espíritu de estupor, vamos a Isaías 25, Amén, capítulo 25, verso 7, y aquí vamos a ver cómo trabaja este demonio. Porque usted dirá, pero pastor, ¿eso dónde está? Eso es bíblico, hermano. Eso lo vemos cuando estamos enfriados, tenemos cierta apatía, cierta indiferencia con las cosas del Señor, cierta insensibilidad y hasta torpeza. Y vemos a la persona y decimos, pero ¿qué le está pasando? El espíritu de estupor está afectando a esa persona. Cuando vamos al capítulo 25 de Isaías, en el verso 7, ¿qué dice de la siguiente manera? A ver. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Okay? Y entonces cuando nosotros hablamos del velo que envuelve a todas las naciones, estamos hablando de una ceguera, ¿okay? Que impide que podamos ver, las verdades de la palabra, podamos ver la verdad de la manifestación del Dios Todopoderoso. Y cuando tú no puedes ver y estás limitado en tu visión, inmediatamente caes en una situación de parálisis total, ¿ok? Porque la persona que no puede ver no puede avanzar hacia donde quiere, no sabe hacia dónde avanzar, está confundida, se siente extraviada, piensa que va en el camino correcto, pero no va en el camino correcto porque no puede ver el camino correcto. Por eso dice, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Amén. Es importante comprender la palabra. Cuando nosotros hablamos de sordera espiritual, cuando hablamos de ceguera espiritual, nosotros podemos verlo en Saulo de Tarso. Amén. Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, doctor de la ley, conocía la palabra del Señor, pero dice que cuando entra en un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Y cae del caballo y luego él va a una casa, a la calle derecha en Damasco. Dice que se le caen las escamas cuando
Simón, Ananías, ora por él, dice que se le caen las escamas de los ojos. Amén. Y allí empieza a ver las cosas a la manera de Dios. Porque aunque conocía la palabra del Señor, sus ojos estaban velados, entenebrecidos para ver la verdad de la palabra del Señor. Es allí cuando en el capítulo 4, verso 4 de Segunda de Corintios, nosotros vemos que dice que el Dios de este siglo entenebreció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? El entendimiento entenebrecido, la ceguera espiritual que impide que la persona pueda avanzar, el espíritu de estupor, es esas funciones intelectuales, entendimiento. Es como lo dice Pablo en el capítulo 10, versos 4 y 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, velos, argumentos, escamas, manera de pensar, formas intelectuales equivocadas de ver la palabra del Señor, apatía, enfriamiento, insensibilidad, torpeza. Y usted dirá a esa persona, ¿qué le está pasando? Tenemos que ver ese demonio, ese espíritu de estupor, porque Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Dios. Es como Pablo le dijo a los Gálatas, habiendo empezado en el espíritu, vas a terminar en la carne. Muchos de nosotros tenemos que ver las cosas que se están moviendo. Usted dirá, pero mi esposo empezó bien, mi esposa empezó bien, ¿qué le pasó? Le entró, se le metió o lo atacó el espíritu de estupor, de enfriamiento, de apatía, de torpeza. Y es algo, cielo, y es algo que es bastante predominante, bastante habitual, inclusive en todos los ambientes. Es habitual dentro de nuestras congregaciones muchas veces cuando uno siente hay un enfriamiento en la iglesia. Algo le está ocurriendo al departamento tal, algo le está ocurriendo al departamento tal. Están totalmente aletargados, no avanzan, no promueven, están en una situación de conformismo, de apatía. La persona está apática, no viene a la escuela dominical, está apática en el culto, en el servicio, no se unen a la adoración, no se unen a la alabanza, en la oración no oran, no interceden, ni siquiera aplauden cuando se está dando el mensaje de la palabra del Señor, que no es palabra de hombre. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta que algo está ocurriendo, algo está aconteciendo, ocurre en el hogar, ocurre en la familia. ¿Qué es lo que le pasa a mi esposa? ¿Qué es lo que le pasa a mi esposo? ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hija está de esta manera? Sí. Yo no sé, lo veo apático, no le interesa, no desanimado, le preocupa, desanimado. Entonces, y entonces nosotros entramos a buscar recursos seculares y recursos humanos. No, quiere decir que llévalo al psicólogo. Llévalo al psicólogo, o voy a llevarlo a darle una vuelta, porque posiblemente si le doy una vuelta se despierta, o voy a hacer esto, o voy a comprarle esto porque lo siento apático, nada lo estimula. Entonces entramos en una vorágine de recursos que no nos van a llevar a ninguna parte, porque el aspecto y el problema es de carácter espiritual. Y muchas veces también nuestras congregaciones caemos en esas situaciones. Bueno, ¿qué le pasa a la iglesia? Bueno, voy a pintar las paredes de negro y voy a poner luces de colores y voy a poner mayor cantidad de volumen y voy a poner las paredes puras pantalla para ver si eso estimula que la congregación se levante y deje de ser tan apática. A veces pensamos que esos recursos son el problema, y el problema es de carácter espiritual. Hay un espíritu de estupor que genera una apatía, una inmovilidad, un total desaliento y poca importancia a las cosas y asuntos de carácter espiritual. ¿Y cómo más podemos identificar este espíritu o este género de espíritu? Que la rebeldía, el orgullo, la carnalidad, la ofensa. Así es. Porque la persona con espíritu de estupor, hermano, se ofende fácilmente.
porque es una excusa para justificar su pasividad, su enfriamiento, su apatía, y realmente es bien difícil esta situación, porque la persona influida por un espíritu de estupor es sabia en su propia opinión. Tú la tratas de confrontar, la tratas de aconsejar, la tratas de ayudar, y la persona no quiere ver que está en una situación que él o ella misma no se da cuenta que está metido. Entonces empieza a argumentar, porque como tiene una deficiencia en sus funciones intelectuales, no puede obviamente escuchar a Dios, no puede, está velado por... Es como un celular sin data. Por más que le mandes un correo electrónico, no lo va a recibir porque no tiene data. Bueno, es realmente difícil, porque la persona con un espíritu de estupor ve el pecado como algo normal, sí, y lo tolera. Y quiero decirles, hermanos, que... Y lo dice tranquilamente. ¿Por qué nos vamos a escandalizar por eso? Si todo el mundo pasa por las mismas situaciones, lo ve como algo normal. Y eso no lo podemos ver nada más en nuestra relación familiar. Amén. Nosotros como líderes de las congregaciones tenemos que tener cuidado de caer en esa influencia, en tolerar el pecado, en ser sabios en nuestra propia opinión, en caer en rebeldía, en ser insensibles a la voz de Dios, para escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, porque como creemos que no lo sabemos todo y tenemos nuestra propia sabiduría, en realidad no nos estamos dando cuenta de que estamos influidos, los esposos, las esposas, los hijos. Por eso que usted ve hijos rebeldes a otro nivel, apáticos a las cosas del Señor, insensibles a todo lo que es Dios, pero es un espíritu, un demonio que está... Ocurre algo que se da la desconexión espiritual. Cuando hablamos de una desconexión espiritual, es que cuando la palabra se está predicando, se está enseñando, entonces tendemos a desconectarnos de la palabra que se está dando, porque esa palabra no es para mí, esa palabra no va dirigida a mí. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, quienes tienen hijos y todo lo demás. Cuando el papá o la mamá empiezan a regañar al muchacho, el muchacho después del primer minuto se desconecta. La mamá está regañando y inclusive hasta se le sube la presión, y el muchacho se desconectó hacía rato de ella totalmente. No le ha entrado nada de lo que está diciendo. Entonces el espíritu de estupor nos lleva a esa desconexión para proteger lo que yo estoy viviendo, para proteger la condición que estoy viviendo, que yo estoy bien, yo estoy en lo correcto, y yo me desconecto de todo lo que vaya en contra de lo que yo considero que es lo correcto y lo sensato. Es duro porque no ven sus propios errores. Es imposible. No vemos nuestros propios errores cuando hay una influencia de este demonio. Es un adormecimiento. Hermano, el espíritu de estupor es un adormecimiento espiritual, es estar entumecido espiritualmente, es tener una torpeza espiritual increíble, un letargo profundo. La misma palabra nos habla que Dios permitió el letargo en el pueblo de Israel por causa de la dureza del corazón incrédulo. Y una de las cosas que tenemos que comprender, ¿qué es somnolencia, Benito? ¿Qué es adormecimiento? ¿Qué es pereza? Por eso que Dios le dice al pueblo de Israel en el Pentateuco, que no habla contra los perezosos. Sí. Yo recuerdo que el pastor Ruiz tiene eso en grande en las paredes del tabernáculo, estaba tratando de recordar. No os hagáis perezosos. Entonces también Proverbios habla de la pereza. La gente no entiende que la pereza es un demonio. Amén. La gente lo ve como algo normal, y usted ve ahora a los jóvenes que quieren andar por ahí regados, no quieren hacer nada. No, hermano. Y podemos hacer todo, podemos darle tónico vigorón, podemos rellenarlo de vitamina D, podemos darle tiamina con hierro, etcétera, etcétera, pensando que la causa es fisiológica. Y después que tú le das todo eso y sigue en la misma condición, descártalo, no es fisiológico, es espiritual. Y nos damos cuenta claramente, hermanos, que es también
el letargo es un estado de somnolencia. Por eso que yo quiero que comprendamos bien la somnolencia, porque la Biblia habla del adormecimiento, del letargo, del estupor, de la ceguera y la sordera espiritual. La somnolencia, cielo, tiene que ver no tiene que ver propiamente con una persona que está dormida. Una persona somnolienta es una persona que está despierta, pero su comportamiento parece, falta de acción. Hay falta de acción, hay falta de vigor, hay falta de interés. Por ejemplo, no escucha, no atiende bien lo que está ocurriendo, porque está dormida. Cuando tú estás hablando con una persona que se está durmiendo, la persona te cierra los ojos sin que se dé cuenta, y tú le estás diciendo algo y después tienes que sacudirla, y la persona que no, yo no estaba dormido. Es somnolencia. Está somnoliento, no puede manejar porque se estrella, no puede esto porque se comete accidente. La torpeza, en la somnolencia hay mucha torpeza y hay muchos accidentes producto de esta condición. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasa con este adormecimiento, este letargo, esta somnolencia? Es que lleva a la pasividad. Y cuando usted y yo entramos en pasividad, no hacemos nada. Nuestro matrimonio se puede estar perdiendo y no hacemos nada. Nuestros hijos se están perdiendo y no hacemos nada. La economía está mal y no hacemos nada. Solo que lloramos, nos quejamos, murmuramos, criticamos, hablamos, pero no hacemos nada. Y al no hacer nada, lo que venga me va a someter. Así es. Porque, hermanos, eso pasa. Cuando usted y yo estamos bajo la influencia de un espíritu de estupor, al no hacer nada, al estar adormecidos, somnolientos, somos como un nido vacío. Sí, porque próximos para ser ocupados por cualquier. Ajá. Es una persona que llega, por ejemplo, en la juventud lo vemos, viene un muchacho drogadicto y rapidito lo pone a tomar droga al otro porque está somnoliento. Está somnoliento, está adormecido, está letargado, así que lo que venga lo acepta como si nada. Entonces, es estar inactivo frente a lo que está ocurriendo. Entonces, por eso siempre... Ausencia de decisiones. No toma decisiones y tampoco actúa. Porque es apático, la persona es apática, no es empática. Yo puedo empatizar con la palabra de Dios, yo puedo empatizar con un grupo de oración, yo puedo empatizar con un consejero, con un líder. Pero una persona con un espíritu de estupor es apático, es sabio en su propia opinión, es rebelde, es orgulloso, no quiere ayuda, está mal, pero no va a aceptar que está mal. No puede salir por sí mismo, no puede salir su porque está extraviado en sus sentidos espirituales. Exactamente. Pablo lo dijo claramente. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, así se han extraviado vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Dios. En el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versos 4 al 8, nosotros podemos ver cómo opera este sueño espiritual. Vamos a verlo. En Tesalonicenses, primera, capítulo 5, versos 4 al 8. Lo dice la palabra de la siguiente manera: vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como ayer. No está hablando de los que duermen, que están en un cementerio. No. Está hablando de aquella persona que está en la iglesia. Está en la iglesia, está en los caminos, está dormida, está en un sueño espiritual, en un letargo, el espíritu de estupor se ha adueñado de su vida y está en una situación difícil. Por eso dice, los que duermen de noche duermen, se emborrachan. ¿Qué dice allí? Se emborrachan, se embriagan. Se embriagan. Son personas que no tienen sus 5 sentidos
claros, y la extraviados. embriaguez les permite seguir viviendo en su mundo de adormecimiento. Serían como unos zombies cristianos, algo así. Romanos capítulo 13. Nosotros vamos a ver ya para ir aterrizando, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Amén. Como siempre. Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Imagínense la similitud a la cual lleva Pablo la condición de un espíritu de letargo, un espíritu de estupor en una persona. Ceguera y sueño. La ceguera espiritual, y uno dirá, sí, pero es apatía hacia las cosas de Dios. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Es apatía hacia la palabra, es apatía hacia la oración, es apatía hacia servir al Señor. Ahí va. Hacia eso es apatía. Pero hacia las cosas que son de la tiniebla, sí, no hay apatía. No, hay entrega a la glotonería, entrega a la borrachera, a las lujurias, a las lascivias, a la contienda, a las envidias. Son los que más hablan y murmuran en un momento determinado. Y uno lo dice, los que menos hacen son los que más hablan. Precisamente porque están bajo un espíritu de estupor. Entonces los que más roña, los que más pelea, provocan y conflictos y pleitos provocan, son los que menos hacen para ayudar a otros y para levantar a otros. Los que menos oran son los que se levantan la mano para pedir que se suspendan las horas de oración, que se suspenda el tiempo de oración, etcétera, etcétera. Los que menos ayunan son los primeros que piden, oye, hay demasiados ayunos, eliminemos tantos ayunos. Entonces nos damos cuenta de que hay apatías hacia las cosas de Dios, pero es una total simpatía con las cosas de las tinieblas y con las cosas del mundo. Simpatizan con aquello que no agrada al Señor y son apáticos a todo aquello que así lo hace. O podemos ser activistas espirituales o activistas cristianos. Mecanizados pero sin convicción. No, porque puede haber influencia de este género en personas o dentro de las iglesias o en la familia. Pablo le escribe a la iglesia, así que somos muy, como tú lo acabas de decir, para identificarlo es la apatía a las cosas espirituales, a las disciplinas espirituales de Dios y el cumplimiento y la obediencia a la palabra. Así es. Pero no es que una persona que anda por ahí arrastrándose, que usted la ve, que no quiere, que se la pasa, no, porque de lo que estamos hablando es espiritual, no físico. Cielo, pero aquí lo que acabas de señalar nos permite tener una mayor claridad y un entendimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona sufre un tipo de enfermedad, y un tipo de enfermedad comprobada desde el punto de vista fisiológico, su comportamiento es igual en todos los ambientes. Pero cuando hay una afectación de carácter espiritual, como la que estamos hablando en este momento, su comportamiento es diferente. Frente a las cosas de Dios, su comportamiento es como el que acabamos de describir, pero frente al resto de las cosas no hay ningún problema. Y hermano, y hasta cierto punto casi todos hemos sido víctimas de este tipo de influencia espiritual maligna. ¿Por qué? Porque hay simpatía para poder quedarnos viendo televisión hasta las 3 de la mañana, pero hay apatía para quedarnos velando hasta las 3 de la mañana. Entonces, hasta cierto sentido, ese espíritu se mueve, lo único que busca pescar a unos que de manera permanente son apáticos a todo lo que respeta al Señor. Vamos a afirmar un poco más esto del espíritu de estupor, Amén. de adormecimiento, de sueño, de ceguera, de rebeldía y sordera. Vamos a verlo un poquito más a la luz de la palabra. Amén. En Efesios capítulo 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira lo que dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, o sea, palabras sucias,
ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira, no seáis participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, ceguera. Ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Mira lo que dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Mira lo que evidencia Pablo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disoluciones, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos, con la tribu de Simeón. Aleluya. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántate, dice, despierta, tú que duermes, levántate de los muertos. Y Pablo no le está hablando al inconverso, Pablo no le está hablando al que no profesa la fe, Pablo le está hablando a la iglesia, a un pueblo que le dice claramente: eres una persona infructuosa si andas a la luz, en las obras de la tiniebla. O sea, que andas en cosas desagradables delante de Dios, deshonestas delante de Dios. Eso es el espíritu de estupor. Amén. La persona cree estar bien, está dentro de la iglesia, está hasta ministrando dentro de la iglesia, pero su vida no da fruto, no es un hijo de luz, porque es apático a las cosas espirituales. Por eso Pablo le dice: cuidado, mejor entra en los salmos, en los cánticos, en los himnos. Está diciendo, nuestras conversaciones y nuestros temas, el punto central de nuestra vida debe ser Cristo y la palabra. Claro. Amén. Por eso al final nosotros podemos ver, y quiero dejar esto hasta aquí bien claro, porque hermano, tenemos que tener cuidado con el activismo. Sí. No todo el que está bien activo en una iglesia es porque está bien espiritualmente. Amén. Podemos ser muy activistas, pero no tenemos una vida espiritual de oración, de ayuno, de estudio de la palabra. Y eso no podemos medir. Yo siempre le digo a mis estudiantes: no podemos medir nuestra vida espiritual por el don, porque el don es irrevocable y va a fluir, querrámoslo o no lo querramos, pese a nuestra vida espiritual como esté. Aquí Efesios nos enseña cuál es la evidencia de una relación con Dios: el fruto, porque hay frutos infructuosos, o hay vidas infructuosas, pero hay vidas que dan fruto por el Espíritu Santo. Amén. Y esa es la evidencia real de una persona, si está viviendo influenciada por estos demonios, o realmente es una persona guiada por el Espíritu Santo y la palabra. Amén. En el capítulo 3, verso 2 y 3 de Apocalipsis, en mi versión dice de la siguiente manera, en la NTV, la Nueva Traducción Viviente: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y oíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí.
Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Amén, aleluya. Así que, amados hermanos, hoy hemos tratado este tema de género de espíritu. Hemos hablado de Amalek, aquel que ataca sin misericordia. Sin misericordia. A los débiles, a los no débiles, a los líderes, no líderes, a las autoridades, el belicoso, conflictivo, que Dios dice, tienes que raerlo, tienes que acabarlo, exterminarlo, no puedes dejar nada que pueda hacer que resurja en un momento dado. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, se lo dijo a Saúl, se lo dijo a David, a todo, y hasta hoy ese mandato, porque dice, lo raerás perpetuamente. Es decir, que cada vez que se levante, tienes que raer. Y ahorita acabamos de ver el estupor, que sutilmente, hermanos, cuando yo a veces veo situaciones o rasgos del estupor, me ha ido mucho y se me sube la presión, como dice Benito. Pero le pido al Señor mucha paciencia para poder ayudar a las personas, como Pablo, a levantarse de los muertos, a despertar, para poder ser hijos de luz y poder resplandecer como luminares en el mundo. Es por esa razón, cielo, que la iglesia tiene que tener la firme determinación de llevar al pueblo a la práctica de la oración, a la práctica del ayuno, de escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo. Eso es algo que somos iglesia, y si algo nos va a diferenciar de cualquier otra organización humana, es precisamente que otra organización humana no se van a poner a orar, no se van a poner a ayunar, ni se van a poner a alabar, ni se van a poner a escudriñar la Biblia. Pero si nosotros dejamos de hacer esto y hacemos cualquier otra cosa que también lo puede hacer otra organización humana, y a veces se lo señalamos a nuestros estudiantes tanto en el instituto como en los diplomados de varones, etcétera, etcétera, y le decimos a qué, le decimos, si la iglesia solamente se dedica a una cosa, ¿qué es la diferencia de un club social? ¿Qué es la diferencia de una asociación benéfica? ¿Qué es la diferencia? Si ha dejado de orar, si ha dejado de ayunar, si ha dejado de leer la palabra, entonces es una iglesia activista. Es más, y a veces le digo, es más, a veces el club tal, la asociación benéfica tal, hace mejor trabajo que nosotros como iglesia. Pero lo que ellos nunca podrán hacer es lo que nosotros posiblemente hemos permitido que se adormezca o simplemente que se olvide. No van a poder orar, no van a poder interceder, no van a poder ayunar, ni van a poder comunicar la palabra ni el buen mensaje, que es la responsabilidad de la iglesia. Es bien importante que nosotros como líderes comprendamos que no podemos acomodarnos ante sí. Así es. Antes bien transformar nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque ya el mundo nos está presionando para dejar de orar, porque la gente se incomoda por la mucha oración, o a dejar de enseñar la palabra porque la gente no quiere escuchar eso, quiere escuchar otra cosa. Nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que seguir enseñando la palabra, tenemos que orar, interceder, porque no nos podemos acomodar a los tiempos. Amén. El evangelio no es moderno, es eterno. Y el que de verdad quiere cambiar, el que de verdad quiere que su vida sea diferente, amén, debe ajustar su manera de vivir y de ser al evangelio, no el evangelio a la persona. Amén. Porque quien necesita a Cristo o quienes necesitamos a Cristo somos nosotros. Amén. Y realmente debemos ser bien enérgicos, las iglesias, los líderes, en que las personas que llegan comprendan que esto es lo que podemos brindar. Así es. Si no puedes, lamentablemente no vamos a cambiar lo que dejó establecido Dios en la palabra para que tú te sientas bien. Exactamente. Las iglesias están dejando de tener periodos de oración, dejando a un lado los ayunos, dejando a un lado las escuelas dominicales, dejando a un lado todo para entretener. Y eso no cambia a nadie. Efectivamente. Eso sigue operando e influenciando a los demonios. Y no podemos permitirlos. Así que el próximo programa nosotros vamos a seguir hablando sobre Persia, sobre Grecia, sobre Leviatán. Vamos a hablar sobre todo de Jezabel, Absalona. Vamos a hablar sobre todos esos demonios que están en la palabra de Dios. Están simbolizados o caracterizados, amén, como usted lo quiera ver, pero nuestra lucha no es contra carne
ni sangre. Efectivamente. Así que bueno, sin más, Benito, se nos acabó el tiempo. Hoy desde el templo JV estamos aquí compartiendo un tiempo especial. Amén. Porque tenemos muchos planes, mucho que hacer para la labor del Señor. Así que agradecemos a Dios por todo lo que se han quedado con nosotros, se han sintonizado. Y a aquellos que van a reproducir el programa, muchas gracias. Estamos a los pies del Maestro con su pastor Benito Cañate y su pastora Carmen de Cañate. Aquí en A los pies del Maestro Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.